Saludo, amado hermano, amada hermana en el Señor, esperando y confiando en que se encuentra bien en medio de este tiempo difícil. Sé que muchos están pasando un tiempo de prueba muy fuerte y creo que estamos orando los unos por los otros para que Dios nos ayude a enfrentar y a pasar este tiempo en Él. Hoy día, hermano, voy a seguir compartiendo el devocional que venía compartiendo en 2 Timoteo, capítulo 1. Hoy día voy a compartir desde el versículo 13 al versículo 18. Compartir el tercer consejo que Pablo le da a Timoteo en esta carta. Y voy a leer desde el versículo 13 al versículo 18. Dice así: Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Bueno, Pablo está en la cárcel, ¿cierto? Eso lo sabemos. Está próximo a morir y él lo sabía. Le escribe esta última carta a su querido Timoteo, donde le da algunos de los consejos más importantes que puede darle, entendiendo que eran sus últimas palabras que le iba a dejar. Pablo trata de dejarle las cosas que él considera que son necesarias para que Timoteo pueda permanecer. Más adelante en la misma carta segunda a Timoteo, Pablo dice que venga pronto, que venga antes del invierno, porque sabe que si no llega antes del invierno puede que no alcance a llegar antes de que él parta. Entonces está ahí, esperando su partida, y escribe estos últimos consejos a su querido Timoteo. Pablo y Timoteo eran ambos hombres de Dios maduros, hombres que llevaban años sirviendo al Señor, ministrando en diferentes lugares, habían viajado mucho juntos, habían tenido muchas dificultades, habían enfrentado muchas pruebas, muchas tribulaciones, grandes dificultades. En todo ese tiempo, Pablo había llevado a Timoteo junto a él, Timoteo siendo mucho más joven que Pablo. Pablo le había enseñado, le había compartido el Evangelio, le había compartido acerca de su experiencia en el Señor y acerca del ministerio. Timoteo era de la confianza de Pablo, esto lo vimos en los devocionales anteriores, pero igual lo repito para los que no lo han escuchado. Era de mucha confianza para Pablo, tanto así que Pablo lo envía a trabajar con los corintios, que era una iglesia, la iglesia de Corinto era una iglesia complicada, pero Pablo ahí manda a Timoteo, confiando en que Timoteo iba a ser capaz de enfrentar, de guiar, de corregir a esa iglesia, una iglesia bastante compleja. Entonces Pablo tenía mucha confianza en Timoteo y sabía que era un hombre de Dios, pero aún así le da una serie de consejos. ¿Ya? Y este tercer consejo que voy a hablar en este devocional es bien especial porque tiene una forma diferente, un poco diferente a los dos primeros consejos que vimos. Porque los dos primeros consejos que vimos eran, como le digo, como le llamo yo así, consejos. Mientras que este tiene una forma más como de un encargo. ¿Ya? El primer consejo que vimos era que Timoteo tenía que avivar el fuego, es decir, asumir la responsabilidad de su vida espiritual, de su servicio, de su ministerio. El segundo consejo era no avergonzarse de dar testimonio del Señor, es decir, asumir que por predicar el Evangelio, por servir a nuestro Señor, él iba a tener que sufrir, iba a tener que pasarlo mal, iba a tener que pasar penalidades por hablar de Cristo. Entonces le decía a Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, que la vergüenza no te detenga de compartir el Evangelio, que la vergüenza no te pare. Amén. Y llegamos a este tercero que leí ahora en los versículos, ¿cierto?
que tiene esta forma distinta, que es más un encargo y que es guiado por dos palabras, por dos verbos, ¿sí? Retén, la forma de las sanas palabras que de mí oíste, el versículo 13, y guarda el buen depósito. Retén y guarda. Ese es el encargo, el tercer consejo, el encargo que Pablo le deja a Timoteo. Retén. Retener, ¿qué es? Retener es no dejar que algo se vaya. ¿Sí? Eso es. No dejar que algo se escape. Yo lo retengo aquí y lo dejo quieto. La Maite, mi hijita, ¿cierto? Chiquita, ama a los animales. Que estoy dando un ejemplo ya de lo que es retener, ¿ya? Los ama, hermano. Y tenemos dos mascotitas. Y cuando la Maite agarra una de ellas, ella la retiene. La toma, la abraza y no la deja irse. Y no la deja escaparse. Es muy tierna, es muy chistosa también, pero los pobres animales ahí quieren puro salir. Y ella los retiene, ¿sí? Retener es no dejar que se vaya, no dejar que se escape, no dejar que se aleje. Es tomarlo con fuerza para que no se aleje, para que no se vaya. Eso es retener. Guardar el buen depósito es lo segundo, ¿cierto? Guardar el buen depósito a Timoteo. Pablo le dice que se le había entregado algo que era muy valioso, algo que tenía que ser resguardado, cuidado como un tesoro, como un banco guarda el dinero que se ha depositado ahí. Así Timoteo debía guardar aquello que se le había entregado. ¿Sí? Ahora, ¿qué era esto que se le había entregado a Timoteo y que debía guardar como un tesoro y que debía retener, no dejando que se alejara o perdiera? Eso sale en el versículo 13, ¿sí? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Pablo había formado a Timoteo, le había enseñado la sana doctrina, le había compartido el Evangelio, le había enseñado del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, le había enseñado de Dios, le había hablado y no solamente le había hablado, no solamente le había dado consejos, sino que le había mostrado con su propio ejemplo lo que significaba servir al Señor, lo que significaba ministrar a otros, lo que significaba predicar el Evangelio, lo que significaba discipular, lo que significaba por amor ir a visitar a las personas, lo que significaba por amor ir y escuchar, estar con las personas, hasta tarde compartiendo el Evangelio, con lágrimas, dice en algún pasaje en Hechos, enseñar con lágrimas en los ojos lo que significaba sufrir por amor a otros. Pablo había formado a Timoteo y le había enseñado. Y eso se refiere aquí en el versículo 13 cuando habla de retener la forma de las sanas palabras. Esa es una palabra, la palabra forma, que se puede traducir también como el modelo o el ejemplo. Es retén, guarda, cuida ese ejemplo que yo te di al enseñarte, ¿sí? Con palabras y también con el ejemplo, lo que tú también deberías hacer. Porque, ¿qué pasa? Pablo estaba preocupado de que cuando él ya no estuviera, lo que él había invertido a través del tiempo se perdiera. Por eso animaba a Timoteo a ponerse las pilas, a reaccionar, a hacerse responsable de su vida espiritual. Y acá hago un paréntesis ya. Una de las características de la madurez, en general de la estabilidad en el ser humano, ¿sí? Es hacerse responsable de uno mismo. Es decir, asumir que lo que hago y lo que no hago es una responsabilidad mía, ¿ya? No culpar a otros, no depender de lo que otros hacen para yo actuar, sino yo actuar bien porque yo lo hago y no culpar a otros si actúo mal. ¿Sí? Es parte del crecimiento, de la madurez, ¿cierto? El asumir la responsabilidad de lo que es mío. Y acá lo que hace Pablo es animar, ahí sí cerro paréntesis, aquí lo que hace Pablo es animar a Timoteo a hacerse responsable, a reaccionar, a no dejarse estar. Aviva el fuego, le dice antes. No deje de dar testimonio. Cuida lo que se te ha entregado. Retén aquello que se te ha entregado, esa enseñanza que se te ha entregado, esa enseñanza que es tan valiosa, ese tesoro que se te ha dado a ti por el Espíritu Santo, por la enseñanza que te hemos dado, cuídalo como un tesoro, que no te lo roben, reténlo, que no se escape, que no se pierda, que no se vaya. Todo eso que se te dio a ti a través de los tiempos, a través de los años, a través de una conversación, a través de un sermón que recibiste, a través de una enseñanza, de un estudio bíblico, reténlo, guárdalo, cuídalo, no lo pierdas. Y todos nosotros, hermanos, como Timoteo, hemos recibido
este tesoro, hemos recibido este depósito. Todos nosotros, los hijos de Dios, hemos recibido esto porque todos hemos aprendido de otros, todos hemos sido enseñados por otros. Otros nos han compartido el Evangelio, han sido otros los que han sido usados por Dios para corregirnos, para edificarnos, para bendecirnos, para exhortarnos, para retarnos, para desafiarnos con una palabra desde el púlpito, a veces por una llamada telefónica, por un WhatsApp. Todos nosotros hemos recibido la bendición, la edificación de un hermano, de una hermana. Otros nos han dado ejemplos de amor, otros nos han enseñado con su ejemplo cómo servir, cómo ministrar a otros, cómo preocuparse, cómo mostrar y dar pasos de fe. Otros han sido ejemplos para nosotros y damos gracias a Dios por cada uno de ellos, ¿cierto? Ahora, todo eso yo lo he recibido, esa enseñanza que otros me han dado, ese estudio bíblico, ese sermón, esa exhortación, esa palabra de ánimo, esa llamada, ese ejemplo que me ha sido entregado. Todos nosotros lo hemos recibido. Y Pablo le dice a Timoteo que eso lo tiene que guardar, que lo tiene que cuidar como un tesoro. Y la pregunta para mí y para nosotros es, ¿qué estoy haciendo con esto que recibí? ¿Qué estoy haciendo con ese tesoro de enseñanza que me fue entregado? ¿Lo estoy cuidando? ¿Lo estoy usando? ¿Lo veo como un tesoro o no lo considero? Y es el llamado hoy día, hermanos, para nosotros, a considerar lo que se nos ha entregado como un tesoro que tenemos que cuidar y que tenemos que usar, que tenemos que seguir ese ejemplo que se nos ha entregado. Seguir ese ejemplo. Lo veo como algo valioso, lo veo como un ejemplo a seguir todo esto que se me ha entregado. Dios usó a otros para bendecirnos, ¿sí? Dios usó a otros para bendecirnos. Ahora, ¿Dios nos puede usar a nosotros también para bendecir? Esos hombres que Dios usó para bendecirnos, esas mujeres que Dios usó para bendecirnos, eran mujeres comunes y corrientes, hermanos, que amaban a un Dios impresionante, que es nuestro Dios, el mismo Dios que nosotros amamos. Y así como Dios lo usó a ellos, Dios puede usarnos a nosotros para bendecir también a otros. Pablo estaba preocupado de Timoteo. ¿Por qué estaba preocupado de Timoteo? Porque él había visto casos. En el versículo 15 vemos el caso de un par de hermanos que de alguna forma habían dejado de lado la enseñanza que habían recibido. El versículo 15 dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Ambos habían recibido enseñanza de Pablo, pero llegado el momento de los que hubo, habían dejado el ejemplo que habían recibido. Habían dejado la enseñanza que habían recibido y habían vuelto a donde estaban en ese momento. Al parecer solo Onesíforo, que es del que se habla después, había seguido acompañándolo y siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo. Pablo no quería que Timoteo dejara la sana enseñanza, la buena enseñanza práctica que Pablo le había dado, sino que la retuviera, la guardara como un tesoro. ¿Qué estoy haciendo con la enseñanza que he recibido? Porque todos nosotros hemos recibido enseñanza. Algunos más, algunos menos, pero todos nosotros hemos recibido enseñanza de otros. ¿Qué estoy haciendo con eso? ¿Me lo estoy guardando para mí o lo estoy poniendo en práctica? Porque esa es la forma de retener la forma de las sanas palabras. ¿Por qué? Para terminar. El versículo 13 lo dice así. ¿Cómo yo puedo retener la forma de las sanas palabras que de mí oíste? ¿Cómo lo puedo hacer? En la fe y amor que es en Cristo Jesús. En la fe y amor que provienen de Cristo, que están en Cristo, que en Cristo tienen valor, sentido real, es como nosotros podemos retener la forma de las sanas palabras. Es decir, poniendo en práctica la fe, que me lleva a confiar en las palabras del Señor, y poniendo en práctica el amor, que me lleva a actuar por el bien del otro. Como yo retengo el ejemplo que se me ha dado, ¿sí? Como yo retengo las enseñanzas que he recibido, cómo las tomo y las guardo de verdad, poniéndolas en práctica en mi vida personal, poniéndolas en práctica, bendiciendo a otros, enseñando a otros, compartiendo el Evangelio con otros. Es el amor y la fe lo que me llevan a actuar. Tanto la fe como el amor se caracterizan, hermanos, por llevarnos a actuar. La fe sin obras es muerta y el amor es el que lleva a la fe a actuar por el bien del otro. ¿Cómo yo amo a mi prójimo? Haciendo bien cuando él está
en necesidad, veo a mi hermano en necesidad y el amor me lleva a actuar a favor de él. Entonces, esta es la forma de guardar las enseñanzas que hemos recibido a través de la puesta en práctica de la fe y el amor. Ahora, otro paréntesis. ¿Cómo puedo poner en práctica esto? ¿Cómo puedo mostrarle el amor de Dios a otros en este tiempo desafiante donde estamos más separados? Creo que estamos ante un desafío. Cómo compartir el amor de Dios en este tiempo. Y Dios me ha estado hablando de esto, hermano. Personalmente yo se lo comparto a usted ya. Creo que Dios nos está llamando a dos cosas bien especiales, que deberían haber sido siempre ya, pero que de alguna forma hoy día se ve más claro todavía que tenemos que hacerlo, que es primero enfocarnos en los cercanos y segundo enfocarnos en aquellos que nos conocen más, ¿ya? Cuando hablo de los cercanos hablo de aquellos con los que yo vivo, ¿sí? Aquellos que están acá al lado. ¿Cuánto yo estoy compartiendo del amor de Dios con ellos? ¿Cierto? Ya creo que todos nos hemos dado cuenta, ya se ha hecho el llamado muchas veces a tener cultos familiares, a ir a la casa a compartir el Evangelio. ¿Lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo? Que el Señor nos ayude. Mis hijos, mis hermanos, mis padres, estoy compartiendo el Evangelio. No sé en su caso si su familia, si sus familiares conocen a Cristo, si han conocido del amor de Dios, si usted le ha podido predicar o no. Dios conoce, Dios sabe. Creo que Dios nos está llamando en este tiempo a asegurarnos de compartir el amor de Dios, compartir el Evangelio con las personas cercanas y segundo con los que nos conocen. Porque nosotros todos creo que tenemos conocidos cercanos que no conocen al Señor, personas a las que podemos llamarles para preguntarles cómo están y que se van a sentir contentos cuando nosotros les llamemos para preguntarles cómo están. A quienes podemos whatsappearle, a quienes podemos mandarle un mensaje por Facebook. Hay opciones. ¿A cuántos de ellos le hemos compartido el Evangelio? Porque ellos están al alcance, están ahí, para mostrarles el amor de Dios. Ellos son nuestros prójimos. ¿Sí? Que Dios nos guíe para poder compartir el amor a nuestros cercanos, a los que están al alcance, con quienes quizás no lo hemos hecho. Y ahora con aquellos que lo hemos hecho, seguir haciéndolo y mostrándoles el amor. Cierro el paréntesis. Entonces la pregunta era, ¿cómo retengo las enseñanzas que he recibido? En la fe y en el amor que son en Cristo Jesús, es decir, poniendo en práctica la fe, poniendo en práctica el amor. El versículo 14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cómo guardo este buen depósito en mi corazón? Si somos guiados por el Espíritu Santo, hermanos, si somos guiados por la palabra, entonces la enseñanza que hemos recibido no se perderá, sino que el mismo Espíritu Santo la grabará en nuestros corazones. Queremos que la enseñanza que hemos recibido de Dios por parte de hermanos amados, de hermanas amadas, permanezca, entonces necesitamos ser llenos de la palabra. El Espíritu Santo se va a hacer cargo de que esa palabra quede en nuestros corazones, grabe en nuestros corazones, los transforme y esa enseñanza que podría haber sido teórica se transforme en vida en nosotros. Amén. Entonces, hermanos, les animo a evaluar si estamos viviendo lo que hemos aprendido, lo que se nos ha enseñado, esos ejemplos, esa enseñanza que hemos recibido tantas veces a través de los años. ¿Cómo la estoy viviendo? ¿La estoy valorando? ¿Estoy cuidándola? Evalúese usted respecto a esa enseñanza. A mí se me enseñó a amar, estoy amando, a mí se me enseñó a confiar, estoy confiando, a mí se me enseñó a tener devocionales diarios. Cada día estoy teniéndolos. Si nosotros ponemos en práctica todas estas cosas que se nos han enseñado y muchas más, le aseguro que vamos a crecer, que vamos a ser más fuertes. Evaluémonos respecto a lo que hemos aprendido, a lo que se nos ha enseñado y oremos. Que Dios les bendiga. Le amo en el Señor. Espero nos vemos pronto. Shalom.